Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro, comenzamos con el trabajo y como siempre ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Tauro, y el trabajo. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, cómo están las energías en lo laboral. Se me cayó una carta, Tauro. Vamos a ver. Tauro y el trabajo. Algo ha cambiado dentro del trabajo, pero yo en este caso tengo que decir que es para mejor, por lo menos en tu caso, Tauro. Entonces este cambio tan brusco a ti te ha traído una tranquilidad, una estabilidad dentro del trabajo y una posibilidad que hay de cara a futuro. En cuanto al trabajo, que tú te quedes estable en ese lugar, ¿bien? Entonces, con lo cual esto es muy positivo. Tauro, que no estáis trabajando, posibilidad, mira, lo primero que te veo como que es un cambio de sitio, como que tú te cambias de lugar, de trabajo o algo por el estilo, y a raíz de este cambio, Tauro, dice, a ti se te ofrece, o la vida te brinda una oportunidad muy buena de negocio. Es algo muy positivo, con alguien que tú ya conoces. Ya me contaréis. Tauro, que tenéis un negocio. Estáis esperando un cambio en vuestra vida para tomar decisiones relacionadas con vuestro negocio. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, Tauro. Entonces, ¿ese cambio está a punto de llegar? Sí. Y ya cada uno pues tomará la decisión relacionada con su negocio de lo que crea conveniente, de lo que si sigue, si no sigue, si se dedica su tiempo a sí mismo, en fin, porque van por aquí las cosas. Bien, Tauro, así que aquí en este caso ya cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Tauro, y tu economía. Bueno, respecto a tu economía, Tauro, tú podrías estar pasando por ciertos obstáculos económicos, pero los obstáculos económicos no son tuyos, son de alguien que está al lado tuyo. Entonces, este obstáculo económico es tuyo, es que te has equivocado tú, que lo has hecho mal tú. No, lo que pasa es que lo estás pagando tú. Eso es lo que yo veo aquí. Van a cambiar muchas cosas en tu economía, pero porque tú las vas a querer cambiar. Así lo dicen las cartas, Tauro. Bien, todo lo que estéis esperando, un dinero relacionado con lo familiar que venga ya de atrás. Hay muchísimas historias aquí. Yo veo muchas historias. Yo veo una persona en concreto que no está de acuerdo. Yo veo una persona en concreto que se quiere quedar con algo que no le pertenece. En fin, hay mucho revoleo, ¿no? Veo mucho revoleo en este caso y veo una situación en la cual Tauro te podría decir que está complicado a día de hoy. Tienes que esperar por lo menos 3 meses a que esto se solucione. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Tauro que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos. Vamos a hacerlo así. Tauro, que estáis solteros. Veo muchos de vosotros que habéis estado en un triángulo amoroso, o sabiéndolo sin saber. Esto en pasado, ¿vale? ¿Por qué os veo en pareja, solteros? Si estáis solteros no podéis estar en pareja. Veo a alguien aquí, pero lo veo ya, lo veo en presente.
Entonces, esta persona, Tauro, podría estar en tu vida ya, lo que pasa que tú esta persona posiblemente no la hayas tomado en serio, por lo que estoy viendo aquí. Y lo que yo quiero decir con esto, Tauro, es que esta persona te brinda lo que es una relación estable, pero yo esta relación estable veo ciertos inconvenientes que se pueden presentar. Es lo que yo estoy viendo aquí, que puede haber ciertos inconvenientes. Como personas del pasado, como una persona que puede hacer un poco la vida imposible relacionada con el pasado de alguno. Es más o menos lo que yo estoy viendo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Tauro, que estáis solteritos. Mira, yo voy a ser franca. Podría regresar en un futuro. Si tú inicias esta relación, vale, perfecto, guay, de puta madre. Pero yo quiero que tengas en cuenta que en un futuro una persona del pasado volverá y habría un engaño. O por tu parte, Tauro, o por la parte de esta persona. Eso es lo que yo veo aquí. Que habría un engaño de cara a futuro. Entonces, Tauro, ¿hasta qué punto te conviene esta persona? Porque luego también veo una persona que se mueve mucho, que viaja mucho, que está ahí contigo, sí, pero que no termina de entregarse, vamos a decirlo así. O sea, es de las típicas personas que dicen, vale, yo sé que estoy con él o con ella, pero mi relación no avanza. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Bueno, vamos a ver. Tauro, aquí hay un problema. Aparte de lo que hemos visto, que es una persona que se mueve mucho, que es una persona que estaría en relación, pero hay cosas que no estaría. Hay en aspectos que no estaría totalmente. Hay algo familiar aquí. Veo algo familiar. Y lo que yo veo familiar, pues te puede a ti crear un conflicto el día de mañana, una serie de dudas, sí. Sí. Luego, las prioridades de esta persona, ¿cuáles son? Amistades y luego pareja. Vida social, luego pareja. Esta es una parte importante que tú tienes que tener en cuenta, Tauro, con esta persona. Entonces, fíjate que yo te veo que hasta los que podáis, puedes llegar a tener hijos con esta persona, pero también dicen las cartas que tiene una fecha de caducidad esta relación. O sea que ojo con esto, sobre todo los que podáis evitar tener hijos, ¿eh? Ojo con esto. Vamos a ver. Es que es alguien que no muestra realmente su verdadera manera de ser, que es alguien traicionero, Tauro, que esta es de las personas que vende humo, pero que te vende humo a ti, le vende humo a todo el mundo. Tauro, tú tienes que tener mucho cuidado con esta persona, porque puede frenar lo que es tu futuro sentimental verdadero, que no es esta persona, tu futuro sentimental, Tauro. Por eso te digo que ojo con esto, que no es la persona de tu vida. Ahora, por lo que sea, tú tendrás que vivir esta historia. Aunque muchos de vosotros, en un principio, cuando estéis viviendo esta historia, evidentemente no os vais a acordar de lo que yo he dicho. Claro, es que de lo negativo nunca nos acordamos.
Pero luego cuando llega la madre mía, claro, pues si la loca esta me dijo esto. Claro. Pero que eso me pasa a mí también, ¿eh? Ojo. Y mirad que yo no soy una persona que se mire el tarot. Aquí donde me veis yo no me miro el tarot. A ver, yo a mí misma no me puedo mirar el tarot. Eso es lo primero, empezando por ahí. No puedo porque no veo nada. Para mi mala suerte. Pero que no soy yo una persona, a lo mejor una vez cada 2 años me apetece, pero una vez cada 2 años, X, yo qué sé. Que no soy yo asidua en mirarme las cartas. Pero sé que nos pasa, ¿vale? Lo que yo quiero decir. Entonces, aquí lo que te dicen las cartas, ten en cuenta el camino, o ten claro cuál es el camino que queréis coger, ¿no? Ten en cuenta el camino que queréis coger, porque puede delimitar mucho tu futuro sentimental. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que puede delimitar mucho. Que puede, aquí lo que te está diciendo que tú puedes, Tauro, evitar un sufrimiento. Es lo que se están diciendo aquí. Por eso yo quiero esto que lo tengas muy claro, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, ¿eh? Tened en cuenta lo que yo os he dicho. No te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Tauro que estáis de novios. Mucha lucha veo yo aquí, ¿eh? Los que estáis casados, en convivencia y novios. Mucha lucha, todo está parado, pero se avecina también una victoria. Pero no es una victoria conjunta. Así, igual te digo una cosa que te digo la otra. No es una victoria conjunta, dicen las cartas. Es una victoria para uno de los dos, ni más ni menos. Así lo están diciendo. Entonces, Tauro, casados en convivencia y novios. Os veo esperando un momento, que este momento está clarísimo, que, claro, aquí dicen las cartas, va a llegar tarde o temprano. Entonces va a haber cambios muy profundos en vuestra historia, en vuestra relación, pero los cambios son positivos para uno y negativos para el otro. ¿Por qué negativos para el otro? Porque el otro está acostumbrado la otra parte está acostumbrada a llevar la relación a su forma, a su manera. Vamos a ver qué más. Tauro, casados en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios, aquí dicen en las cartas que no hay una separación entre vosotros, eso es cierto, no hay una separación entre vosotros, pero sí hay otra forma de vivir la relación. No volverán situaciones del pasado, así lo dicen las cartas, y uno de los dos sale decidiendo qué hacer con el tema del trabajo. Uno de los dos toma una decisión consigo mismo, quiere vivir otra vida, quiere vivir otra historia. Ahora, yo tengo que decir en esto, Tauro, casados en convivencia y novios, que vuestra relación haya estado distanciada emocionalmente y hayáis cometido algún tipo de error, dice mucho cuidado porque esto puede salir a la luz cuando se produzca este cambio. Igual te digo Tauro o pareja de Tauro. Ya sabéis que esto son tiradas de espejo, esto te puede pasar a ti, le puede pasar a tu pareja. Entonces lo que las cartas dicen es que uno de los dos se va a liberar de una situación. Por eso decía, es un triunfo para uno, pero para el otro no lo es. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a tener a la persona en la jaula. Y esto se va a terminar, es lo que están diciendo las cartas. La jaula, entre comillas, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Tauro, casados en convivencia y novios. Y mira que habéis tenido, aquí dicen las cartas, ha habido momentos en vuestra vida que habéis estado a punto ya de tomar decisiones. Pero aquí hay otra cuestión, aparte de lo sentimental, que tiene que ver con lo económico. Bien. Hay algo que tiene que ver con lo económico. Hay una situación económica que molesta a uno de los dos. Bien.
Entonces, maneras de ser muy diferentes en este aspecto. Uno de los dos querrá manejar un dinero que el otro no estará dispuesto. Y esto sale un día 19 aproximadamente. Aquí puede haber una pelea, cuidado con esto, ¿eh? Luego, esta persona la veo a tu pareja al lado de alguien, que puede ser una figura materna o algo por el estilo, un familiar, ¿no? Entonces quiere hacer cambios al lado de este alguien. Está al lado de un familiar y quiere hacer cambios con eso, cambios con los cuales tú no estarás dispuesto, Tauro, bajo ningún concepto. Bien, entonces vas a sentir ahí como una amenaza. Es como liberarte de algo y que te quieran poner esas rejas de nuevo. Así lo estoy viendo yo, Tauro. Y esto podría ser un día 8 perfectamente. Esto podría ser a partir de un día 8, ¿vale? Tauro, tened en cuenta estas fechas, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro. Casados, en convivencia y novios. Dice, uno de los dos estaría dispuesto a, digamos, entregar todo lo que tenga que entregar a cambio de paz y de tranquilidad. O a cambio de llevar la relación o tener la relación de otra forma, o que la relación cambiara, ¿no? Así lo dicen las cartas. Así lo dicen las cartas. De todas maneras, Tauro, habrá que esperar a que pasen los acontecimientos y a ver cómo van sucediendo las cositas. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tauro, es mejor callar y observar. Así te dicen las cartas. Calla y observa, Tauro, y ganarás más. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro. Seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Tauro y tu salud. El tema de los huesos, Tauro, está marcando bastante. El tema de los huesos, aunque dicen las cartas, habrá recuperación, pero que hay cosas que te tienes que cuidar, ¿eh? Veo con las defensas un poquito bajas también. Como siempre os digo, Tauro, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir. Mi queridísimo Tauro, con tu mensaje general. Vamos a ver. Tauro y tu mensaje general. Es el momento de ver más allá, de no quedarte con una primera impresión, Tauro. De avanzar, de no quedarte con lo que crees que es malo, con lo que crees que esa persona dice, con lo que crees que esa persona hace y por qué lo hace. Cada uno que lo aplique a su historia. Tauro, número 92 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Tauro, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.